Líneas notables en el triángulo. En este video compartiré algunas propiedades básicas, especialmente las relacionadas a lo que es las bisectrices, los ángulos formados por dos de ellas. Vean, hallar el valor de x. Tenemos el triángulo, tenemos el ángulo, que es la medida 5x, que tiene como lado a las bisectrices de los ángulos interiores del triángulo. Entonces, en ello hay una propiedad que dice que el ángulo que se forma entre los interiores es igual a 90 más la mitad del tercer ángulo, del ángulo que nos comparte la bisectriz, pero a la medida de x. Entonces, repetimos. El ángulo que forma la bisectriz es igual a 90 más la mitad del tercer ángulo. Tenemos aquí una ecuación. 2 que divide, vas a multiplicar 2 por 5, 10, 2 por 90, 180. Las x se juntan porque son semejantes y 10x menos x me da el valor de 9x igual a 180. ¿Cuánto vale x? Despejamos, 9 que multiplica, vas a dividir, x valdría igual a 180 entre 9, es decir, igual a 20. Preguntamos. Hallar el valor de x. X viene a ser el tercer ángulo del triángulo. Pero tengo como datos bisectrices interiores que forman un ángulo de 150. Entonces, este ángulo 150, que es el ángulo formado por las bisectrices interiores, es igual a 90 más la mitad del tercer ángulo. Es decir, 150 es igual a 90 más la mitad de x. Todo que divide pasa a multiplicar a 150 sería 300 y 2 por 90 180. 180 que está sumando pasa a restar. 300 menos 180 me da igual a valor de 120, que es la medida del ángulo X. 3. Hay el valor de X. En esta oportunidad vamos a aprovechar otras propiedades en las figuras geométricas. Se está formando el X, es una abertura, pero estoy obteniendo aquí una figura de cuatro lados, me refiero al cuadrilátero. Y puedo aprovechar para hacerlo más simple desarrollo, que el cuadrilátero, sus ángulos, su sumatoria vale 360. Es decir, 6x que vale la medida más el cuadrito que es 90, más 4x más los otros que es 90, me tiene que dar igual a 360. Podemos sacar los sistemas semejantes. 6x más 4x me va a dar 10x. 90 más 90, 180, el cual pasa a restar. Por lo tanto, tenemos que 10x vale 180. Eliminamos los ceros y equivaldría igual a 18. Pregunta 4. Hallar el valor de x. Tenemos un triángulo rectángulo. Tenemos ahí medidas en el ángulo recto. Y también tenemos triángulo en el lado izquierdo, un rectángulo, donde tenemos que, como medidas, a 50 grados, 90 grados y alfa. Bueno, aquí podemos encontrar la medida de alfa. ¿Recuerdas que la suma de sus tres ángulos vale 180? Entonces, si ya tengo 90 grados,
los ángulos agudos, que es 50 más alfa, también debe ser 90. Por lo tanto, alfa es igual a 90 menos 50, es decir, a 40. Ya tenemos la medida de alfa, que vale 40. Con ello podemos analizar en el ángulo recto superior. Tenemos ahí el ángulo 90 grados. Tenemos en ella alfa más x más alfa. Dado que alfa vale 40, entonces acá tenemos alfa más x más alfa igual a 90, pues el ángulo recto. Reemplazamos alfa por 40 y tenemos 40 más 40 igual a 80. Está sumando, pasa a restar y tenemos ahí que el valor de x buscado será igual a 10. Pregunta 5. Hallar el valor de x si es excentro. Y que excentro es el punto de intersección de las bisectrices exteriores de un triángulo. Entonces, quiere decir que la línea es una bisectriz exterior del triángulo. En este caso, el triángulo sería el triángulo recto, que estoy pintando aquí de rosadito. Y la línea es la bisectriz exterior, por lo tanto, sus aberturas valen lo mismo, alfa y alfa. Y otra línea también va a ser su ángulo exterior, que va a ser beta. Cuando estamos frente al ángulo exterior, o sea, el ángulo formado por las vertientes exteriores, responde a la fórmula que esta medida, que es x, es igual a 90 menos la mitad del tercer ángulo. El tercer ángulo es igual a 90. Por lo tanto, sería 90 menos 90 medios. 90 entre 2 me da 45. Entonces el valor de x buscado es igual a 90 menos 45, equivalente a 45 grados. Pregunta 6. Hallar el valor de x. En la figura, el x viene a ser un ángulo interior de un triángulo. Del triángulo que vamos en este momento a pintar. Pero ¿qué tenemos como medidas? Tenemos otro triángulo que se ha formado por la prolongación de las bisectrices exteriores. O sea, tenemos ahí 10 grados, que es igual al ángulo formado por dos bisectrices exteriores. Pues tenemos esa línea que está formada por tita y por alfa y alfa. Entonces, si es exterior, eso quiere decir que esta medida de 10 grados es igual a 90 menos la mitad del tercer ángulo, justamente el ángulo que vamos a buscar, que es x. Bueno, el 2 que divide, vas a multiplicar tanto a 10 y a 90, sería igual a 20 igual a 180 menos x. X está con negativo, pasa con signo cambiado, y 20 pasaría a restar. Entonces, el X buscado es igual a 180 menos 20, que es igual a 160. Pregunta 100. El gráfico de F es bisectriz interior del triángulo BD. Si esta línea de F es bisectriz interior, esto quiere decir que los ángulos que se forman por esta línea van a ser congruentes. Si aparece como X ahí un ángulo, entonces el otro va a ser también X. Calcular justo esta medida de X. Vamos a analizar ahora en el punto B. En el punto B de la figura tenemos aquí, por analizar, los ángulos formados en un
semiplano sobre una línea. Es un ángulo llano. Es decir, ahí podemos decir que la sumatoria de alfa más beta me va a dar 180. O sea, 2 alfa más 2 beta igual a 180. Dado que son pares, podemos simplificar, sacamos la mitad. Mitad de 2 alfa sería alfa, de 2 beta es beta, y 180 sería 90. Entonces, he encontrado aquí la medida de la suma del ángulo alfa más el ángulo beta, que es igual a 90. Ello me va a permitir hacerlo uso en el triángulo EBD. El triángulo EBD tiene como ángulos interiores el ángulo de alfa más beta, que vale 90, que hemos encontrado, tiene el ángulo de 50 y tiene x más x, que es 2x. Y como es la sumatoria de los ángulos interiores de un triángulo, esto es igual a 180. Primero reemplazamos, en vez de alfa más beta, colocamos 90, x más x sería 2x, 90 más 50 me da 140, que está sumando, esta pasa a restar, es decir, 2x va a ser igual a 180 menos 140, es decir, a 40. 2 que multiplica pasa a dividir, y el x buscado será igual a 40 entre 2, es decir, a 20. Alternativa pregunta. De la figura, calcular el valor de C. Z viene a ser el tercer ángulo del triángulo. Tenemos como datos una bisectriz interior, que tiene ángulo Y y Y, pero interior, que tiene ángulo XX. Y el ángulo que forman estas bisectrices vale 110. Entonces estamos en el caso del ángulo formado por dos bisectrices interiores. Este ángulo que es 110 va a ser igual a 90 más la mitad del tercer ángulo. 90 más z medios. 2 que divide pasa a multiplicar. 2 por 110 me da 220. 2 por 90 me da 180, igual a 0. 180 está sumando, pasa a restar. Al despejar, entonces z va a ser igual a 220 menos 180, el cual es igual a 40. Alternativa B. Si este video te fue útil, dale like. Es tu profesor Carlos Villar, no tiene chimbote, Angas Perú. Un aporte a este mundo numeroso de las matemáticas.